Ya es momento de la entrevista principal de este programa, porque está en el estudio Emilio Bernini. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias por venir esta tarde lluviosa. Tarde lluviosa. Bueno, Emilio Bernini es profesor universitario, es investigador, es escritor, es director de las revistas Kilómetro 111, histórica revista de cine de Argentina, y de La Cifra Impar, revista de estudios de audiovisuales. Escribió varios libros, artículos, ensayos, y está por lanzar su nuevo libro, La Figura en el Tapiz, estudios sobre cine, audiovisual y literatura, que recopila una buena cantidad de escritos suyos de diversos años. Está conformado por 21 textos, son más de 520 páginas, edita Taipei Libros, amigos de la casa, así que acumulamos una cantidad de excusas para invitarlo a Emilio al programa de hoy. Emilio, La Figura en el Tapiz, estuvimos chusmeando un poco ahí porque en la página de Taipei liberaron algunas páginas como para que uno sea seducido por la propuesta del libro. El primer título, luego el prólogo, dice Después del cine, contra el cine. Y decís que ahí en esta época de, voy a usar palabras mías, ¿no?, de ubicuidad de las imágenes con las pantallas, las redes sociales y la producción de imágenes permanente, decís que el cine salió del cine. ¿A dónde se fue el cine? ¿A dónde está? No sabemos eso. ¿Cuál es la hipótesis? Ahí la idea es una serie de capítulos que piensa lo que en algún momento se llamó el fin del cine. Uh-huh. En una época se hablaba del fin del cine, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Hace ya bastante tiempo. Con lo cual se terminó, no nos enteramos. Y lo piensa en el sentido de la salida del cine, y de una salida que se puede pensar como un gesto contra el cine. La salida del cine, particularmente, pienso con ese término, el modo en que varios cineastas contemporáneos dejan de hacer películas para el cine y pasan a la instalación museo, uh-huh, o a la instalación video, como en el caso argentino, muy notoriamente Albertina Carri, uh-huh, y de hecho hay un estudio ahí, uno de los capítulos es sobre ese pasaje del cine a la instalación, y como notoriamente Farocchi, ¿no? Farocchi también hace instalaciones video, y eso es un gesto contra cierto tipo de dominación del cine, en el sentido de la imposición de determinado tipo de relatos dominantes, de relatos propios del cine industrial, y de una merma cada vez mayor de gente que va al cine. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay un gesto crítico, tanto en Farocchi, yo diría, como en otros cineastas, no son los únicos estos, como en Albertina, respecto del cine propiamente dicho, como experiencia estética, ¿no es cierto?, que también es una experiencia política. Y a la vez la salida del cine implica, digamos, cierto tipo de crisis de determinados modelos narrativos propios del cine, ¿no? En ese sentido hay un capítulo que estudia lo que yo llamo la indeterminación epistémica, que quiere decir que son películas que están indeterminadas respecto de aquello que dicen sobre el mundo. Entonces son películas a las que nos enfrentamos y las vemos sin saber si se trata de películas en el sentido narrativo o documental, o si se trata de películas en el sentido narrativo ficcional, que no es la docuficción, y tampoco es el documental falso. Es otro tipo de fenómeno. Hay, por ejemplo, una gran película en ese sentido de una cineasta austríaca que se llama Tania Salomonovitz. La película se llama Esto ya pasó, y ella trabaja con casos de trata de personas, y lo que hay son una serie de personas que no sabemos quiénes son, que dicen a cámara el discurso de las víctimas, de las propias víctimas de trata, haciendo lo que hacen cotidianamente sus oficios. Pero no sabemos si esos que hablan en realidad tienen algún tipo de relación con las víctimas, o si el lugar en el que se desempeñan, como ciertos bares, ciertos puestos de frontera,
tuvieron que ver con los casos de trata. Entonces, no sabemos bien ahí dónde estamos situados. Eso es un tipo de indeterminación a mi criterio y que es propio del cine, de la salida del cine, entre comillas, ¿no? Y vos ahí lo que haces es ir a buscar estas, no sé si llamarle tendencias, posibilidades de superación de un estado actual del cine, tendencias hacia una transformación, modelos pequeños que conviven con modelos hegemónicos. Ves un lugar donde el cine puede, vamos a recuperar la metáfora del fin o de la muerte del cine, donde el cine puede revivir, o es simplemente un estudio, como digamos, de casos. Es un estudio sobre todo de casos, es decir, que la idea es pensar el estado contemporáneo del cine a partir de casos específicos, ¿no? No es una teoría, digamos, deductiva, en el sentido que tengo una especie de tesis que vale para todo lo que hay. No es para nada eso, sino que lo contemporáneo, en el sentido de la salida del cine en este caso, se puede entender a partir de cada uno de los estudios. Porque vamos a decir, no fuera de la academia o del pensamiento de cine y quizás de la crítica especializada, los discursos suelen ser como el cine en términos de que se volcó definitivamente hacia un modelo industrial, que incluso ese modelo industrial de entretenimiento está como de capa caída en función de la aparición de las plataformas, de las series y de las redes sociales. Entonces parecería ser como que esa es la única realidad o la realidad hegemónica del cine o lo único que está pasando. Vos lo que estás diciendo es que también hay otras cosas, claro, que no se limita solamente a eso que quizás como lo que masivamente se conoce de la calidad del cine. De hecho, hay un capítulo sobre las series que estudia efectivamente el tipo de transformación que las series producen en el imaginario audiovisual. Que estudia series en particular, tipo Los Sopranos, no sé, Lost, y las series hechas por autores, como la de Lynch y la de Fassbinder. Claro. Y además hay otro capítulo en relación con esto que implica analizar el modo en que ese tipo de relatos de hipernarratividad que implica la serie, ¿no? La serie es una hipernarratividad serial, de producción de mercancía, impacta en el propio cine, digamos así, independiente, ¿no? Y a eso me refiero con, por ejemplo, dos películas del Pampero, como La Flor de Ginás y Trenkelauken de Chitarella, que son películas obviamente muy notables, que han sido muy estudiadas y muy elogiadas. Son películas que están impactadas por el imaginario de la hipernarratividad serial. Porque de hecho son películas que tienen múltiples relatos y relatos que se combinan de modos no necesariamente lineales y que mantienen no obstante la atención del espectador, y eso es un modelo de narración serial contemporáneo que está funcionando en el propio cine independiente. Entonces ahí se incluye esta cuestión vinculada al relato dominante. Digamos que el relato dominante hoy, en el sentido audiovisual, es la hipernarratividad serial, que hay que pensar a la vez en relación con la hiperinformación corporativa de las grandes corporaciones mediáticas. Eso va en paralelo en el mundo contemporáneo, y eso hay que tenerlo presente para entender el audiovisual. Son dos modos de relato de fuerte dominación política, ¿no? Estamos hablando con Emilio Bernini, autor de La figura en el tapiz, un libro que está pronto a salir, está todavía en periodo de preventa, aprovechenlo porque está a muy buen precio para el volumen y no solo la densidad en cantidad de páginas, sino por la densidad en términos de estudios sobre cine, audiovisual y literatura, ¿no? Ese subtítulo del libro. Hablemos un poco más en general de La figura en el tapiz, no del significado de esa frase, sino del libro. Vos hacés un recorrido, lo dicen ahí en el prólogo también, es una cronología inversa, arrancás por el hoy y te vas hasta el periodo mudo. Sí. Contanos un poco cómo fue este trabajo, si bien son textos que ya, no sé si todos, pero quizás en buena parte ya estaban todos publicados, tiene una existencia previa a la edición de este libro. ¿Cómo fue el trabajo con este libro? Y para quienes quizás no están tan interiorizados en tu obra o en tus estudios, ¿qué va a encontrar ahí el lector?
Bueno, ahí la mayoría fueron publicados, pero son textos que se publicaron hace mucho tiempo. Ahí los chicos de Taipei pusieron una cifra que a mí me asustó un poco, porque son muchos años. Y hay algunos que no estaban publicados. Y el libro está articulado, digamos, en base a dos principios, yo diría, ¿no? Un principio que tiene que ver con... La idea del libro inicialmente es de un profesor colega que trabajamos juntos en la Universidad del Cine, que se llama Santiago Mariñas, que él vio una serie de textos sobre cine argentino y latinoamericano publicados en diversos lugares y me dijo, acá tenés un libro, armémoslo. Y cuando empezamos a armar el libro, empezaron a ingresar otros textos que no tenían que ver con el cine argentino y latinoamericano. Y ahí está el primer principio de organización del libro, que tiene que ver con salir de cierto tipo de esquema de lectura, porque los cines en general se estudian en términos nacionales, tienden a estudiarse en términos nacionales, o en términos continentales, o en términos de autor. Esos son los tres grandes modelos de estudio del cine, ¿no? Cine argentino, cine latinoamericano, o europeo, o norteamericano, o cine de autor. Entonces, la idea fue ir en contra de esa limitación, de lo que yo entiendo que es una limitación, para no trabajar en ese sentido, sino en un sentido más bien conceptual. Si uno sigue los títulos de las 4 partes del libro, puede ver que están organizados en base a conceptos y no en base a autores, ni a cines nacionales ni continentales, ¿no? Salir del cine, que es el primero, y el segundo se llama Tratado de lo Contemporáneo, en un sentido más bien irónico, porque no es un tratado, efectivamente tienen que ver con el concepto de cine contemporáneo. Claro. Y los otros dos, el tercero se llama Estéticas y Políticas de la Gran División, que es una referencia a un título de un libro que fue muy discutido en su momento, de Andreas Huysen, llamado La Gran División, donde él discute el modernismo y las vanguardias. Ese capítulo está destinado al estudio de los cines modernistas, y el último capítulo, que se llama Arqueologías, está destinado al cine industrial, a una parte del cine industrial argentino. Ahí entró, digamos, lo que en principio era el libro, ¿no? Entonces, el primer principio es este tipo de organización conceptual por fuera de los marcos de lectura generales. Y el segundo principio tiene que ver con la lectura del presente al pasado. O sea, de lo contemporáneo, de lo que nos involucra ahora hacia el pasado, digamos. Claro. Y el objetivo de eso es simple, tiene que ver con que nosotros leemos siempre o vemos el pasado en función de lo que entendemos hoy y en función del modo en que vemos el cine hoy. Por más especializada que sea la investigación, esa marca está siempre, ¿no es cierto? Porque se lo lee en función de ciertos estudios contemporáneos o ciertas ideas de cómo debe leerse ese objeto, etcétera, ¿no? Entonces ahí el objetivo fue ese, digamos, la marca del presente en ese segundo principio de organización. Vas a presentar este libro en un par de semanas nomás, el 15 de diciembre, ¿verdad? El lunes 15 de diciembre a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación. Bien. Y no solo vas a presentar el libro, sino que vas a presentar una serie de cortometrajes. Uno de ellos lo pudimos ver en Fuera de Campo, La Revolución es una huida hacia adelante. Contanos un poco, hay varias cosas que te quiero preguntar sobre esto, pero contanos un poco de qué se trata en esta serie de cortos. Bueno, eso tiene que ver con la noción de figura, que no es la misma noción que la de la figura en el tapiz. Okay. Son dos cosas distintas, se parecen. Dio la casualidad. Es una serie de cortos que se llama La Figura, y donde el objetivo, que tiene que ver con cuando uno está viendo y encuentra cosas. Claro. No son documentales, no son ficciones, los cortos, sino que son audiovisuales de tradición experimental
y de tradición analítica. No únicamente experimentales en el sentido de producir efectos sobre la imagen, ni únicamente analíticos en el sentido de un discurso, una voz que diga cómo hay que ver lo que estás viendo. Yo pude ver el que presentaste en Fuera de Campo, se me venía la idea del cine ensayo, pero no sé si... Que tiene que ver con lo que sí. entendemos por cine ensayo, exactamente. Y entonces ahí lo que aparece como objeto de interés es ciertas formas recurrentes en distintas películas que no tienen conexión entre sí. Y es esa forma recurrente lo que llamo la figura, salvo que encuentre otro nombre más indicado, por ahora se llama la figura. En el caso de La Revolución es una huida hacia adelante. Se trata de dos películas que son más o menos del momento en que el cine pensaba en la revolución, claro, ¿cierto? Años 60, 70. Y son dos películas que trabajan en distintos momentos con dos largos travelings, muy largos travelings, que son exactamente idénticos, ¿no? Donde los héroes, digamos, de cada una de las películas empiezan a correr hacia adelante, huyendo de la amenaza de muerte. E incluso ahí en La Revolución hay un momento donde los acompañantes de cada uno de ellos se caen. Y entonces lo que me interesó es mostrar eso, mostrar esa coincidencia, esa forma que coincide, esa figura. Y luego en los otros cortos que todavía no se estrenaron y que vamos a pasar en la presentación, también se trata de esa serie de formas que coinciden en distintas películas, ¿no? También de cine latinoamericano. También de cine latinoamericano, sí. Ese es por ahora el corpus. Bien. Si bien tienen esa misma búsqueda analítica con la que quizás trabajás algunos de tus textos, o todos tus textos, hay un cambio de rol ahí, porque vos históricamente sos una persona, un apellido que quienes hemos estudiado algo de cine seguramente nos encontramos con algunos de tus textos, y entiendo que esto es la primera vez que te pones a realizar audiovisual. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que sale de los estudios. O sea, no son una ilustración de los estudios. No son una ilustración de los capítulos del libro. No es eso. Pero la necesidad nació de ese mismo trabajo con... Pero el fundamento, digamos, sale de ahí. Porque sale de un modo de ver las películas y al verlas y al enseñarlas, encontrar esas formas recurrentes. Entonces, cuando yo trabajo con las películas en las clases, marco esas coincidencias y eso entonces se podía convertir en un audiovisual. Claro. Ese es el movimiento. Yo creo que no hubiera sido posible de otro modo. Claro. O sea, no es algo que pudiera haber surgido sin haber estudiado fuertemente esos cines. Y en ese sentido es un pasaje del concepto, que es lo que despliega el libro, a lo sensible, que es la imagen, la voz, el sonido, ¿no? Es como un pasaje a lo sensible de todo aquello que ha sido estudiado, pero que no funciona en el sentido de la ilustración. Claro. Porque no hay ningún capítulo sobre ese traveling, digamos así, coincidente, ¿no? Y encontraste algo ahí que en esto de armar estos cortos, que en este cambio de rol, más allá de dónde haya nacido, que te haya gustado, algo que te dice, che, me gustaría seguir por acá. A mí me parece que hay una dimensión ahí que no tiene el trabajo del estudio, que es una dimensión de pura libertad. Pero de una libertad donde uno mismo pone los límites. No una libertad en el sentido que haces lo que querés, sino una libertad en el sentido de que vos creás tus propios límites para hacer lo que haces, que tiene que ver, bueno, con el modo en que pones en escena la cuestión, ¿no? Pero eso creo que es una gran diferencia y es un gran placer.
poder trabajar en ese sentido, a diferencia, digamos, del trabajo académico, que es muy protocolar, y que si no respetas el protocolo no tiene importancia lo que puedes haber escrito, digamos, ¿no? O sea, no importa si vos resolviste, viste, un problema extraordinariamente, si no respetaste el protocolo poniendo las palabras clave indicadas, no vale. Claro. Entonces eso es muy limitante. Y me parece que el audiovisual en ese sentido permite una mayor disponibilidad, ¿no? Y en términos de lo sensible, precisamente visualmente tiene un impacto que no puede tener nunca un estudio, ¿no? Cuando se producen ciertos encuentros entre las imágenes, como a mi criterio, perdón, ¿no? En la Revolución, esos dos travelings finales tienen un impacto sensible que es extraordinario, ¿no? Se está viendo algo que en cierto modo revela mundo, no sé. Entonces en ese sentido me entusiasma. ¿Y estás pensando algo más allá de estos cuatro cortos, me dijiste que eran los que conformaban? Por ahora son 4. Okay. Por ahora son 4. El primero se llama El Basural, es para los cuerpos políticos, que trabaja con 3 películas que coinciden en tener el espacio del basural y que coinciden en una serie de crímenes cuyos cuerpos se tiran en los basurales. El segundo se llama La Desposesión, es un modo de mirar, que son películas que trabajan con el proletariado, digamos, y el modo en que construye una idea de desposesión, de pobreza, en base a la mirada. Es decir, porque la cámara va y registra a los pobres, a los miserables, y los miserables miran. Entonces se construye una idea de desposesión en base al modo en que nos miran y al modo en que miramos, ¿no? Después hay un tercero, que es La voz es una materia, que está construido sobre voces, básicamente sobre voces, con pocas imágenes, y que esas voces son voces de clases, son voces que a su manera narran la lucha de clases, y el último es La Revolución. Es una huida hacia adelante. Por ahora eso. Y se van a poder ver el 15 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación a las 7 de la tarde, cuando se presente la figura en el tapiz, y después hay que ver si tendrán otro circuito de distribución. En este sentido, elegiste Fuera de Campo para presentar por primera vez el que, si están en orden, sería el cuarto de los que nombraste. La Revolución es una huida hacia adelante. ¿Por qué elegiste presentarlo ahí? Porque me lo recomendó un amigo. Él me dijo, esto lo puedes mandar a Fuera de Campo. Ah, mira. Un amigo que se llama Juan Hendel, que también es cineasta, y lo presenté, y lo eligieron, y ahí hubo una experiencia muy interesante que permite pensar la cuestión del corto. Cuando fui a Fuera de Campo, llegué a la entrada de la única sala que tiene. Sí, ¿no? el Teatro Enrique Carreras. Enrique Carreras. Pregunté, ¿acá es el festival? Y alguien de la organización me dijo, no, esto es un acto político. Digo, claro. Y la experiencia... Podría ahí, ser una película de esa misma escena. Claro, tal cual. Y la experiencia ahí fue notable porque los cortos no se pueden ver solos. Eso es un principio del corto. El corto no se puede ver solo en salas. Claro. Se ve con un grupo de cortos. En los famosos programas de cortos. Exacto, que duran como 2 horas. ¿Viste? Es un montón. Y el corto que uno presenta se transforma en esa colección de cortos. No es el mismo corto. Claro. Entonces tenés otra experiencia de lo que vos creías que era. Porque lo estás viendo en relación con otros. Y estás pensando, necesariamente estableces la relación, ¿no? Claro. Entonces ahí para mí hay un principio del corto, que es que el corto no puede ser visto en su autonomía, digamos así, ¿no? En
eventos públicos. Y después me pidieron el corto de La Plata, de un festival de cine latinoamericano. Lo eligieron, fui a La Plata con otro grupo de cortos, con otra sesión de 2 horas. Otro corto. Y fue otra cosa. Entonces ahí hay algo del corto que a mí me resulta fascinante, además de que el corto es, digamos así, la modalidad más improductiva del cine. Si el corto se piensa en su propia autonomía como corto y no se piensa en función del largo, o sea, no se piensa como el paso previo al largo, como suele pensarse, el corto es la pura improductividad. Pero además de esa improductividad que no responde a ninguna lógica de mercado, de hecho no se programan cortos en las funciones de cine, salvo en los festivales, y de este modo el corto es un espacio de resistencia a una lógica de producción audiovisual de la hipernarración serial y de la hiperinformación corporativa. Que incluso a veces da lugar a mayores posibilidades de experimentación por eso mismo, ¿no? Exactamente. Y muchas veces son óperas, o sea, son proyectos iniciáticos en carreras, etcétera, o trabajos. Claro, y que son mucho más interesantes después que la obra, ¿no? Claro. Digo, eso pasa con los cortos de Lucrecia Martel. Los cortos de Lucrecia Martel son muy distintos a las películas, aunque son de Lucrecia Martel, ¿no es cierto? Claro. Pero son muy distintos, tienen una cosa de experimentación y de radicalidad estética que no tienen los largos, aun cuando los largos también son muy fuertes. Emilio Bernini, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad del Cine, director de la revista Kilómetro 111, que la pueden encontrar en la web. La hemos recomendado acá para que entren a leer algunos artículos y a ver algunas películas también, porque tienen cada tanto estrenos en su sitio web. Es también director de La Cifra Impar. Y autor de La Figura en el Tapiz, libro que se va a presentar el lunes 15 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos a ver ahí, así que muchas gracias, Emilio, por este rato que viniste acá con esta, a ustedes, con esta lluvia. Un gusto. Muchas gracias a ustedes.